José Ángel Aquino, politólogo, Sí. y hasta hace poco titular de la Junta Central Electoral. José Ángel hace muchos años que ha trabajado en el sistema, digamos, académico, abogando por reformas políticas e institucionales. José Ángel, ¿qué? Esta vez sí tienes expectativa de que va a haber una aprobación de una ley eficiente, porque cualquier ley la pueden aprobar, pero una ley de partidos adecuada y que vamos a hacer una reformulación del sistema electoral, la ley del régimen electoral, que también demanda profundas reformas. Buenos días, gracias por la invitación, Juan, Ana Mitila. Pensamos que en este proceso, sobre todo con la ley de partidos, se ha consensuado a un nivel que antes no se había logrado. El último informe que dio la comisión bicameral es que prácticamente el 98% de los artículos estaban consensuados. Restaba el artículo que tenía que ver con la participación política de la mujer, el tema de la paridad o la cuota. Parece que habrá algún consenso en aumentar el nivel de la cuota, aun cuando no se llegue a la paridad. Y sobre todo el tema más conflictivo había sido el de las elecciones primarias. Ustedes recuerdan que en el año 2004 se llegó a aprobar una ley, la ley 286-04, que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en marzo del 2005. Esa ley planteaba elecciones primarias simultáneas con el padrón de la Junta Central Electoral y también bajo el llamado sistema de la ley de lemas. Fue una iniciativa del senador de esa época, Henry Sarraf. Los tres argumentos que en ese momento tomó en cuenta la Suprema Corte de Justicia para declarar inconstitucional esa ley fueron el primero, que en muchos países se había implementado, pero se había echado hacia atrás, Lo de la ley buscando de el sistema lemas. tradicional, no, lo de las primarias. A la primaria. Pero eso hoy ya no es así, al contrario, en la mayoría de los países de América Latina, lo que se están aprobando son leyes de primarias permanentes. Tenemos Chile, tenemos Argentina, Uruguay hace mucho, Honduras hace mucho. Es decir, la tendencia hoy es totalmente lo contrario. El segundo argumento era que no había fondos, la ley no decía con qué fondos se iban a suplir la organización del Argumento proceso. baladíes, porque... Es un argumento constitucional, pero digamos es algo salvable. El tercer argumento tenía que ver con que fueran simultáneas y con el padrón de la Junta Central Electoral, que es quizás de los tres argumentos el único que hoy queda. Pudiera tener peso, sí. Pero al parecer la opción será que las elecciones puedan ser primero facultativas, digamos un partido pequeño que no tiene mucha militancia, no tiene por qué verse sometido al rigor de una elección primaria. Pero los demás pueden hacerlo con su padrón interno. Eso, claro, obligaría a los partidos políticos a rehacer sus padrones electorales, porque todos sabemos que todos los padrones de los partidos políticos hoy no responden a la realidad organizativa que estos tienen. Si usted suma los miembros de cada partido político, le da como 20 millones de personas, porque cada uno tiene una cantidad... No, hay gente que está en tres padrones. Sí, están súper inflados. Eso hay que depurarlo, eso hay que organizarlo, como se hace en la mayoría de los países de América Latina. En México, en Panamá, en Centroamérica, el órgano electoral, sea el órgano electoral o el contencioso en muchos países, es el que tiene el control sobre el registro de los militantes. Y si hay cualquier tipo de cambio, tiene que ser reportado ante el órgano electoral. Creo que podríamos comenzar por ahí, la declaración. José Ángel, pero uno no entiende por qué siguen insistiendo en la idea de una elección que de todas las candidaturas el mismo día bajo organización y cómputo de la Junta Central Electoral. Si partimos de la experiencia que hemos visto en los años recientes, la última fue el PLD en la pasada campaña electoral, donde nada más escogió creo que 15 o 16 candidaturas a diputados y la mayoría de los alcaldes y de los regidores, digamos que serían unos 3.800 cargos de los 4.100 que son. En esa elección el PLD hizo su interna, ¿verdad? Y pasó casi un mes para terminar su cómputo. Si la Junta Central Electoral tuviera que hacer al mismo tiempo en cada partido esa misma operación con 3.000
En cada partido puede haber hasta 3 candidatos según el proyecto, lo que se ha consensuado. Es decir, que hay que, si hay 3.800, vamos a redondearlo en 4.000 para hacerlo más fácil el entendimiento. Habrían 12.000 candidatos. Entonces hay que atribuirle voto a 12.000 candidatos. Es realizable. En cada partido, en los 4 que tienen hoy día más del 5%, sería nada más, según también lo Lo que ideal se sería que eso ¿Cuántos días a tu que no fuera el experiencia, mismo día? En la a tu propuesta- experiencia en la Junta Electoral, cuántas semanas necesitaría para concluir en todos los partidos, la misma Junta Electoral, concluir ese cómputo? En la propuesta que nosotros habíamos hecho en un principio, lo que se hablaba era de un periodo de 60 días en el cual se organizaran las primarias de los diferentes partidos políticos. En semanas 60 días, o sea, sucesivas, en 2 y meses. cada cual dentro con de su un padrón plazo, cerrado. pero de diferentes fechas, no Pero obligatoriamente diferentes el fechas, mismo no de día. manera simultánea. De manera simultánea tiene sentido si es con padrón abierto, para evitar que militantes de un partido decidan la suerte de el candidato del Eso otro con partido. el entintado y la cosa, ya no hacen el No, rasurado. porque, por ejemplo, en el caso de Honduras, en el caso de Uruguay, son simultáneas el mismo día con el padrón abierto, pero bueno, usted va y vota por su partido, usted en no su puede mesa, votar por el otro. no puede ir En el caso de a Honduras, votar. Pero en el caso de Uruguay sí podría ser esa posibilidad De que pero de un partido voten votar en por el otro. Pero la tradición política, el arraigo ideológico, no ha tenido esas consecuencias. Y yo no creo que ese es el problema, porque pero en mira, resumida eso... cuenta, ¿cómo va a quedar aquí? No, O sea, ¿qué es lo que se...? la propuesta que se tiene consensuada hasta ahora, según mi información, es que serían elecciones con primarias cerradas, con el padrón cerrado de cada partido. El partido político decidiría si utiliza la elección primaria o si utiliza la metodología de la convención. Pero espérate, según lo que yo vi, en lo que habían consensuado, los partidos que tengan más del 5% estarían obligados a la primaria, según lo que yo vi. Bueno, esa parte se está Que discutiendo. se dejaba eso libre a los partidos minoritarios, que no tuvieran que hacer primaria, y me parece que tiene mucho sentido que sea así. Entonces... En Chile es así, en Argentina es así, porque la idea es que si usted no puede en una elección primaria conseguir una cantidad determinada de votos incluso, no puede presentar un candidato. Pero dicen que hay divergencia todavía en que uno dicen que con el padrón universal, ¿y por qué no dejan eso libre? Que el partido que lo quiera hacer con el padrón universal lo haga con el universal y el que lo quiera hacer con el padrón interno que lo haga siempre y cuando registre su padrón interno. El padrón universal y el padrón semiabierto ha traído aquí muchas dificultades. Pero si un partido lo quiere correr esos riesgos, pues bueno, pero no cada se le vez que puede se ha hecho prohibir. una primaria con un padrón de esa naturaleza, Hay problemas. hay problemas. Ese fue el caso del Partido Reformista, fue el caso en su momento del PRD. Pero por ¿Y otro lado... ¿quién es que insiste en que, porque dicen que es uno de los asuntos que bloquea el consenso? ¿Quién es que insiste entonces en que sea? Ha habido diferentes posiciones, incluso en el mismo PLD había 2 posiciones, Sí. una que entendía que debía ser el padrón abierto y otra que entendía que debía ser el padrón cerrado. Y esas posiciones son muy antiguas, desde hace más de 10 años hay personas que entienden eso. Sí, y no hay quien los convenza de que pudieran incluso hacer una transacción. Yo creo que hay en camino una transacción y me parece que lo más razonable es ir hacia un padrón electoral cerrado en fechas diferentes. Pero que el partido tenga que renovarlo como dice, porque ya se consensuó que cada año el partido tiene que actualizar su padrón ante la Junta Central Electoral, sí, con la condición de que si no lo actualiza no recibe el dinero del Estado, porque si no va a haber sanciones, entonces mejor no hagan ninguna ley. Uno de los elementos que a mí me parece que está ausente en la ley es precisamente eso, el tema de la fiscalización y de las sanciones. Eso es el problema. problema. La mayoría de los países que tienen 2 órganos como nosotros, la Junta Central Electoral, el órgano administrativo se encarga de organizar y de regular y el órgano contencioso de fiscalizar y de sancionar. Entonces a nosotros nos parece que hay que reforzar en la propuesta de ley lo que serían las atribuciones del Tribunal Superior Electoral para fiscalizar y sancionar en los casos en que se violenten esas disposiciones, porque no se puede, bueno, a mí me parece interesante que la Junta Central Electoral, por ejemplo, haya hecho un llamado a que las campañas de tiempo se detengan, pero eso no es suficiente. Lo ideal es que tengamos un
una legislación electoral que le dé garras. Coercitiva, Y que establezca- que se implique que obligue- sanciones al que que obligue viole. a que un partido político cese en esas actividades y que si no lo hace, Se le sancione. suspenda el financiamiento público. Como sucede en Eso México. sería el mejor disuasivo. Sí. E incluso en caso de México hay sanciones más fuertes, no solo el financiamiento público, sino incluso se ha llegado a anular elecciones. Ajá. Cuando Bueno, una sí, en persona México ha comenzado a hacer campaña antes sí, de tiempo. Sí, hubo, y el- hubo un estado en la costa del Pacífico, abajo de Sinaloa, que, ¿cómo se llama? Hubo un estado donde anularon, después que ganó incluso uno, en México le anularon la elección porque se demostró que él había sobrepasado el límite de gasto en la campaña. Y ya en Panamá también hubo un precedente, o sea, esa es la tendencia hoy. Sí. ¿Cómo quedaría el asunto del financiamiento? Y financiamiento no me estoy refiriendo al público, sino al privado, a los contribuyentes. Bueno, por están el, debatiendo por los el dos. asunto de la corrupción. Con que- el tema del financiamiento público se está debatiendo la idea de dejar el sistema actual, que a mí me parece fundamentalmente injusto, el del 80% para los partidos que tengan más de un 5%. Y la otra alternativa es que sea en base a los votos alcanzados por cada quien, que es un poquito más equitativo que el actual. Sobre el financiamiento privado, las propuestas son, primero, limitar los aportes a un monto determinado de la campaña. Ajá. Y en cuanto a la identidad de las personas que aportan, los Segundo, que contribuyentes. la nómina de contribuyentes sea pública. Y lo tercero, que es un elemento que también, que sí no está presente, es la posibilidad de que el órgano encargado de supervisar tenga acceso a información tributaria y tenga acceso a información bancaria. Como experto en estos temas, ¿tiene la convicción de que revelar la identidad, de que sea obligatorio saber quiénes son los contribuyentes de cada partido, eso podría impactar a disminuir la corrupción? Claro, fíjense qué ha sucedido en Colombia, por ejemplo. Colombia tiene un programa que se llama Cuentas Claras, que inmediatamente una persona da un aporte a un partido político, primero no lo puede dar directamente al partido, sino a través del órgano electoral. Entonces inmediatamente en el sistema se identifica a la persona, se identifica su fuente y se cruza con la información tributaria y crediticia de la persona para ver si se que dio $1 millón, por ejemplo, tiene la capacidad económica para hacerlo y si no es que hay un financiamiento ilegal detrás de eso. Ajá. Y se hace instantáneamente, o sea, en el momento en que la persona da, porque de nada vale que usted vaya, digamos, a arreglar las cosas después que el delito se ha cometido. Lo ideal es un sistema preventivo. Y la informática hoy lo permite. Pero Sí. no estamos en ese Mi- nivel, mira, pero- Ángel. Mira, Eso es muy fácil. Mira, en todavía te quieren engañarnos. Por ejemplo, cuando hablan de tope, y dijeron que el tope sería el 1% del partido que más reciba. En la última campaña, los partidos grandes recibieron 429 millones. Y eso va creciendo cada 4 años porque crece el ingreso nacional. Entonces, 429 hubiera significado que cada persona podía contribuir con 4.200.000 pesos a un partido. Y eso no es tope, porque en Estados Unidos son $10,000, que son 475.000 pesos. Y nosotros estábamos poniendo una cifra que involucra, ¿cuánto? 4.700.000 pesos. Que digamos, quizás por no persona. es tanto para los aportes de 50 y de 100 millones que uno escucha que dan 10 las veces personas, más que en Estados Unidos. ¿no? pero sigue siendo un porcentaje alto. Alto. Sí. Bueno, tenemos una nueva ley de activos y, por ejemplo, ya se supone que nadie puede ir a comprarse una jipeta con 2 millones de pesos en una funda. Se supone. Se supone. Entonces, en el ámbito electoral, ¿podrán los empresarios, los contribuyentes, ir con sus fundas de dólares o pesos? Clandestinamente. Hasta ahora pueden hacerlo. a darlo? Clandestinamente. No, pero ¿cómo quedaría en la ley? ¿Cómo quedaría en la nueva ley? Porque sea, la ¿para ley qué de- nos vamos no se a dar? aplica ahí la ¿Para ley? qué nos vamos a dar una nueva ley? Hasta ahora Si no eso se ha va- aplicado. Recuerden que la ley de acceso a la información pública obliga, la ley vigente que tenemos. No, pero vigente. ella habla de la nueva ley de lavado de activos, Sí. No, que establece más rigor. Por ejemplo, ya nadie puede comprar un auto en efectivo. Pero Un la- automóvil, ya tú no puedes ir. Yo tengo aquí 800.000 pesos y quiero ese carrito, ya no puedes. no puede en teoría. Recordemos el caso reciente. en teoría. Sí, recordemos el caso reciente el del asalto al grupo que hizo algunos asaltos, que después fue y compró un carro en Sí, efectivo. pero la ley acaba de En la veda. promulgarse el mes pasado, Sí. esa nueva Juan, ley.
Por supuesto que No aquí te- promulgamos las leyes y Por después eso. Claro, y somos habrá expertos en que ver. violarla. Tenemos que, eso que llaman los colombianos inflación legislativa, que cada problema le buscan una ley. Tenemos que saber que las leyes pueden ser un instrumento para hacer transformaciones, pero que lo esencial es la voluntad política y la cultura política. Y ahí es que nosotros hemos fallado, porque les decía, la ley de acceso a la información pública hace tiempo dice que los partidos políticos tienen que suministrar su nómina de contribuyentes. ¿Cuáles lo suministran? Ninguno. Cuando ustedes ven los informes que depositan los partidos en la Junta Central Electoral, ustedes ven que están vacíos de información. Dice, por ejemplo, aportes a cena, pero no dicen quién, tantos millones de pesos, gastos generales, tanto. O sea, esa es lamentablemente la cultura del secretismo, la cultura que hemos creado en materia de los partidos. Bueno, José Ángel, pero hay la convicción y el diagnóstico de que la Marcha Verde implica es un cuestionamiento profundo al sistema político y a la corrupción, pero a la impunidad más, y que todo eso tiene mucho que ver con el sistema político imperante en la República Dominicana, desde el origen de una candidatura que cuesta tanto dinero que la gente la financia no con su dinero, sino con el dinero público, del narcotráfico, o con el compromiso de empresarios, aunque sean riferos, de proteger intereses de riferos si te eligen. Entonces, ¿qué hacer? No le está dando... ¿Cómo tú enjuicias la Marcha Verde? Yo pienso que es un movimiento ciudadano de extraordinario impacto, novedoso, porque creo que ha involucrado como nunca antes una cantidad importante de personas, no solamente de los extractos medios, como se ha dicho, pienso ya que la Marcha Verde llega a otros segmentos y expresa, por así decirlo, un cuestionamiento que ya muchas de las encuestas de cultura política lo decían. Sin embargo, fíjense, nosotros hemos tenido por mucho tiempo a los partidos políticos como una de las entidades que menos confianza tienen los ciudadanos. Pero cuando llega el momento de la elección, los ciudadanos van y votan por los partidos políticos. Porque ahí viene el tema del voto útil, el tema de, bueno, yo quizás estos dos candidatos no me gustan ninguno, pero yo prefiero tal a cual. O sea, aquí en República Dominicana, esa crisis y esa desconfianza en los partidos políticos no se ha expresado hasta ahora en una crisis electoral. Siguen dos, tres partidos agrupando el 90%. Pero así era en de Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y se rompió, en Brasil se rompió, y ahora en Centroamérica, en los últimos años, se ha roto en Guatemala, se ha roto en El Salvador, se ha roto en Costa Rica, se ha roto en Panamá. Es decir, pero aquí los partidos, aquí no ha llegado, pero aquí eso, piensan los que partidos no va a llegar políticos nunca. que no va a llegar nunca. Eso piensan. Y por eso están resentidos a hacer cualquier tipo de cambio, a hacer cualquier tipo de transformación. Dicen que la van a hacer, dicen que la van a aprobar, pero finalmente no llega el cambio. Y si aprueban algo, después no lo cumplen. Sí, finalmente, sus expectativas. ¿Qué va a pasar? No, yo ¿O creo que tendremos la ley electoral, la ley de partidos yo creo políticos que sí, tendremos una ley de necesitamos? partidos, quizás no la deseada, la perfecta, Si pero no lo sí que ellos dicen, la posible. la como dicen. posible. Pero más que la ley, ojalá la ley le dé garras a las instituciones electorales para hacerla cumplir. Porque de nada Sí, vale que tengamos una ley aprobemos bonita, ley, si no- organizada, si no hay posibilidad de que se ejecute. La ley por sí sola no va a resolver los problemas de la cultura Y como política. politólogo, ¿usted percibe que habría voluntad política de los actores que inciden en esto para... Bueno, yo creo que hay una preocupación. Cuando se hizo la primera propuesta de ley de partidos, que la hicimos por allá en el año 98, los partidos políticos dijeron, no se meta con nosotros somos entidades privadas, nadie puede venir a regularnos, nadie puede venir a organizarnos. Ahora uno siente que Pero muchos los dirigentes representantes políticos... de esos partidos en la Comisión para Reforma y Modernización del Estado, donde tú estabas, participaron y llegaron a consensos. Sí, pero... Lo único que la cúpula después no lo Claro, respaldaban. pero digamos, las personas más avanzadas de esos partidos, don Tirso del PRD... Pero eran autorizados por sus organismos Así a participar. pero una cosa es, digamos, hacer la propuesta y otra ya aprobar. ejecutarla? Pero hoy uno nota una mayor preocupación, por ejemplo, en los legisladores que dicen, que no puede seguir esto así, no puede seguir, el costo de la política no puede seguir siendo tan alto. Esa participación de sectores empresariales de diferentes tipos que de un día a otro
rompe con un liderazgo que se ha forjado de 20, 30 años. Eso no conviene a la actividad política. Hoy uno siente más preocupación en los legisladores y los dirigentes políticos que la que sentía hace 15, 20 años. Y por eso, digamos, tengo la esperanza de que en esta ocasión sí se apruebe. Sí, el tiempo de la campaña, 45 días, 60 días. Se está manejando 2 periodos. El periodo de pre-campaña, ambos periodos serían de 60 días. Esa es la última. Pero también tendría que haber sanciones para el que se adelante, ¿verdad? Porque claro, si no, es que si no hay sanciones, no estamos en nada, ¿verdad? no tiene sentido. Por eso decimos, es tan importante aprovechar que el Tribunal Superior Electoral es un órgano que no tiene tantas competencias para hacer como se hizo en Perú, como se hizo en Colombia, como se hizo en México, darle esas facultades fiscalizadoras y sancionadoras. Pero eso creando una procuraduría para perseguir el delito electoral. Eso sería lo ideal, o creando un órgano especializado, que tiene que ser un órgano de alto consenso. Puede ser de cualquiera de los dos organismos si está especializado en eso. Por ejemplo, en el caso de Perú, funciona el Departamento de Fiscalización. Ese es de la OMPE. No, ese depende del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es del jurado? Sí. A mí me sorprendió, reitero, una vez que estaba allá en una campaña electoral y ellos vieron que en Facebook alguien había publicado a un funcionario público haciendo campaña. Inmediatamente interrumpieron la página de Facebook, comenzaron un proceso de instrucción. O apiar las vallas. Y lo sometieron al jurado de elecciones. O sea, porque un funcionario, un ministro no puede estar haciendo campaña. Tiene que tener un jefe de estatuto campaña cada neutralidad. ministro en una provincia, como aquí. Bueno, entonces, para eso se necesita un órgano que sea del consenso de los partidos. Sí, pero Sí, para y eso se necesita que los partidos que tienen el poder entiendan que eso no puede seguir. Y los que están en el poder siempre creen que nunca van a que estar, nunca fuera van del a estar poder. en la oposición. Sí. Aquí no, y las inauguraciones, porque la Junta Central Electoral está diciendo, wow, están haciendo elecciones, proselitismo, pero ¿y el oficialismo? Bueno, ahí normalmente lo que se pide, lo que se regula, es que los actos de inauguración no sirvan para promover a ningún tipo de candidato, ni que los bienes públicos sirvan para eso. Yo, por ejemplo, vi hoy un anuncio que publicaron de un grupo de niños recogiendo libros de un diputado, me parece, con la foto del diputado. Eso en cualquier país del mundo está prohibido. Eso está prohibido, abusar de la niñez. ¿Por qué? Porque además esos fondos no es de su dinero personal que usted lo está sacando, es de un fondo que el Estado le está asignando para eso, para un plan social o lo que sea. Entonces no puede... Y debería haber plan social en cada legislador, Bueno, ya con esa es el otra dinero cosa. público. Ya ese es otro tema. Pero si existe, no puede en modo alguno ser Bueno. Muchas gracias. individualizado. Tiene que venir más a menudo por aquí, esa es la queja. Pero esperemos que la próxima vez sea ya con la nueva ley y que comencemos, digamos, a ver cómo se implementa. Por lo menos uno tiene Y que afrontemos la otra ley que es más importante. la todavía, ley de régimen la electoral. del régimen electoral. Uno ve por lo menos una actitud ahora de la Junta Central Electoral más proactiva y eso es positivo. Hizo una publicación en esta semana, incluso cambió un poco la posición que se tenía de que no se podía asumir la organización de las primarias. Y sí se puede. Sí se ¿verdad? puede. Entonces Claro eso es que se importante, puede. porque la experiencia nuestra es que cuando nos involucramos en la organización de las primarias de los partidos, tuvimos menos problemas en las elecciones generales. Pero hubo un momento en que no nos involucramos en las primarias de los Sí, partidos. porque se decidió que la Junta no tenía nada que ver con la Bueno, primaria. ¿y los cuál partidos. fue el resultado? Tuvimos Más problemas problemas en las generales. elecciones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a de José nuevo. Ángel Ortiz.